Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Esa constitución, ese proyecto de país, de sociedad, de nación, provocó una determinada reacción que se concretó en un día como hoy, en el golpe de Estado a Bosch y a la Constitución del 63, que fue totalmente desplazada y yo diría arrinconada, metida en gaveta hasta la fecha. Autores, motivos, ¿cómo valoras tú eso? Bien, yo creo que bueno que hizo referencia tanto a Bosch como a la Constitución, porque el golpe de Estado no solo fue un golpe de Estado a un presidente, ni fue solo un golpe de Estado a un gobierno. Fue un golpe de Estado a un modelo de sociedad que propugnaba una constitución democráticamente aprobada. Y por eso, una de las primeras medidas de los golpistas fue destruir la constitución del 63, eliminarla. O sea, eso evidencia que el problema no solo era Bosch y su gobierno, porque perfectamente podían haber dado el golpe de Estado y gobernar en base a esa constitución, y no lo hicieron. Ahora, es que cuando tú lees la Constitución y te pones en la cabeza de la oligarquía dominicana, claro, y de Estados Unidos en esos tiempos, era de esperarse de hecho, yo siempre menciono que en el 62, si no me equivoco, fue que se creó la principal asociación empresarial de la República Dominicana hasta nuestros días, que se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa en ese momento. O sea, la organización del sector empresarial al más alto nivel coincide con el momento y jugaron un papel sumamente activo en la conspiración. Claro, entonces, motivos, sujetos, bueno, yo creo que eso se ha estudiado bastante, creo que hay múltiples sujetos, múltiples motivos, múltiples factores. Creo que el principal, evidentemente, sé que muchos se molestan cuando uno utiliza esta expresión porque quieren decir que es anacrónica, etcétera, pero el imperialismo estadounidense. Claro, o sea, el principal responsable del golpe de Estado a Bosch, y él lo deja claro en su libro Crisis de la Democracia de América, República Dominicana, fue el imperialismo de Estados Unidos. Él da una explicación ahí de por qué él cree que fue el golpe. Él habla, ¿verdad?, del problema con Haití y de la invasión que se estaba planeando desde República Dominicana en Haití, y que él se habría dado cuenta y que lo iba a denunciar, y que ahí entonces fue que se dio la orden del golpe. Bueno, pero yo creo que independientemente de ese conflicto en específico, pues ya Estados Unidos veía de manera problemática al gobierno de Bosch y la Constitución del 63, y creo que fue lo principal. Luego, evidentemente, tienes los sectores oligárquicos locales que estaban en contra. Luego tiene obviamente los sectores religiosos conservadores. En ese entonces no estaba tan presente como hoy, ¿verdad?, el cristianismo protestante, pero la Iglesia Católica fue una opositora feroz del gobierno de Bosch, al punto de que recuerde que uno de los principales promotores del golpe fue creo que se llamaba el sacerdote Marcial Silva, que era un capellán, ¿verdad? Láutica fue antes de las elecciones. Y ellos no le perdonaron el tema del concordato y muchas otras cosas. Y todo el tema relacionado con la definición de la educación. El modelo de familia, el tema de que se reconociera un hijo natural igual que un hijo legítimo. Como a Estados Unidos, evidentemente, la Constitución del 63 le dijo claramente que estaba frente a un gobernante que estaba en la línea de autodeterminación. Claro. Entonces, esos sectores encontraron, evidentemente, una contrapartida militar en personajes nefastos como Elías Wessing, claro. Todavía Benoit, ¿verdad?, que estaban. Benoit, sí. Benoit fue el que pidió las tropas. Perdón, eso fue después, en el 65. En la conspiración estuvo Atila Luna, de la Fuerza Aérea. Y encontraron su contrapartida militar. El generalato corrupto. Es decir, el imperialismo norteamericano. Y evidentemente... Las élites oligárquicas. Claro. La iglesia conservadora. Claro, la oligarquía. Y evidentemente ellos no podían usar como justificación que estaban en contra
de un gobierno democrático. Y ahí es que viene, pues, como lo hacen hoy, que llaman a una persona terrorista y la estigmatizan y eso justifica cualquier actuación. En ese momento, pues, acusaron de que aquí se estaba gestando, ¿verdad? Un movimiento comunista que se iba a hacer del gobierno, que iba a haber otra Cuba, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... eso de matriz estadounidense también. Claro, ese digamos... Ese es el discurso, la narrativa para legitimar, pero evidentemente todos sabemos que esas no eran las verdaderas, y mira cómo las se verdaderas razones. Todavía hoy yo veo al diputado, el hijo de Wessing, el otro día lo vi poniendo en las redes. De hecho, seguro va a poner algo hoy, ¿verdad? Que estamos conmemorando el golpe de Estado, de que aquí en República Dominicana habían cientos supuestas de que escuelas y unidades de formación del comunismo. Sí. No, eso es evidentemente de matriz de Washington. Y fíjate cómo se reproduce el tema, la actitud. Todo lo que intenta ser soberano, autodeterminado, fuera de control de Estados Unidos, tiene un estigma para plantear su y también en rechazo. Estados Unidos, Bush tenía la posibilidad de hacer lo que Estados Unidos le dijera y de perseguir como ellos querían que él lo hiciera a la izquierda. ¿Qué otro elemento importante en la valoración de Bush, para la valoración de Bush? Él se diferenció bastante. A él se le ubicaba ante la corriente de la izquierda democrática. De la izquierda democrática, Pepe Figueres, Rómulo Betancourt. Pero Bush era mucho más avanzado. Bush se diferenció. De hecho, yo no sé si esto lo sabe mucha gente, pero La Mancha Indeleble es un texto de crítica a Rómulo Betancourt. Sí. Precisamente por Rómulo Betancourt haber renegado de sus orígenes de izquierda. Sí. Por eso él habla de una mancha que no se borra. Mucha gente cree que el texto no tiene que ver con eso y tiene que ver más con el tema de los partidos y eso. Sí. Pero es una crítica a Rómulo Betancourt, lo pueden buscar. Él se distanció bastante de Rómulo Betancourt. Sí, y del propio Pepe Figueres. Obviamente, él sí, por ejemplo, con Muñoz Marín, sí mantuvo una relación, sí, ¿verdad? Porque Muñoz Marín le dio asilo. Sí. Y sí, yo creo que Bush, él incluso después, creo que en algunos textos cuestionó esa expresión de izquierda democrática, entre comillas, que era supuestamente una alternativa al comunismo y a la izquierda más radical en América Latina. Como aquí no se manejaba todavía el concepto de socialdemocracia, pero era más tirando a una idea de socialdemocracia, que Bush criticó mucho ese concepto, ¿verdad? Sí. Traído a República Dominicana. Creo que me hace, en esas diferencias que él tenía con Peña Gómez, creo que me hace mucho sentido entender el concepto socialdemócrata, de democracia que tienen. Pese a que cuando tuve la Constitución del 73 tiene un componente social, claro, y democrático. Así es. Sí. Pero Bush tal vez lo entendía más la socialdemocracia como un fenómeno europeo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, yo creo que hay una discusión con esto. El otro día yo estaba en la publicación de un libro de mi amigo, el profesor Luis Ulloa. Un libro muy bueno, después se lo voy a hacer llegar un ejemplar, un libro sobre la idea de refundación en la izquierda dominicana. Y él decía algo. Aunque yo con el término refundación, la izquierda existe, lo que hay que renovarla, lo que hay que... Exacto. Sí, no, yo lo entiendo. Creo que en el mismo sentido que usted refiere es la idea de él. Y él decía algo, y yo estoy de acuerdo con él. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, sobre todo en la izquierda. Él decía, Bush era una persona de izquierda, en cierto sentido. En los hechos lo fue. Entonces, y si nosotros entendemos a la izquierda como un espectro, ¿verdad? Lo que pasa es que en Bush... El gobierno de Bush ha sido el gobierno, sí, esos 7 meses, ha sido el gobierno más hacia la izquierda que ha tenido la República Dominicana. Yo te diría que él era más un reformador social muy avanzado, claro. que un revolucionario, independientemente de que el proyecto que él elaboró encontró tal oposición violenta, claro, que lo hizo participar en la segunda revolución en el Caribe. Sí, segunda revolución democrática popular en el Caribe.
Sí, totalmente. Y participar de una guerra antiimperialista, de una guerra Totalmente, patria. totalmente. Pero yo estoy seguro, por ejemplo, que si hoy Bosch estuviese vivo con esas ideas de él, obviamente renovadas o actualizadas a estos momentos, Bosch fuese tildado de izquierdita. Pero claro que sí. No, la agresividad fuera peor que contra Petro, que contra Sí. Lula, que contra... Entonces... Sería similar a la de Maduro, sí, prácticamente. sí. Ahora, está el otro momento de Bosch, en la negación de la democracia representativa, Claro. que es una crítica a la democracia burguesa. y Claro, antes que fue su uno- acercamiento al marxismo, ¿verdad? Claro. Cuando él se fue a Europa. No, eso yo lo viví, porque él me habló de eso, de cómo él llegó al marxismo, Claro. aunque evidentemente tenía conocimientos Sí. desde antes. ¿no? Sí. Y cuando él se decía marxista, pues mucha gente confunde eso, ¿verdad? No lo decía en el sentido de que él se entendía como militante de un partido marxista, sino enfocado sobre todo en el método de análisis marxista, el método del materialismo histórico, ¿verdad? Y ese método se ve reflejado en sus obras sociales. Composición social dominicana y el Caribe Frontera Imperial, entre otras. O sea, es explicando cómo los cambios en la estructura va produciendo cambios en la superestructura, obviamente sin que haya una relación determinista. Entonces... Aunque yo pienso que en la evolución hay un momento de involución en el PLD que podía estar motivado por la característica propia del PLD en términos de el peso de lo conservador en el accionar, ¿no? Sí, yo esto lo discuto mucho, ¿verdad? Con Matías. El PLD evidentemente fue concebido como un partido de vanguardia, con una serie de principios, métodos que en muchas ocasiones podían llevar a derivas conservadoras, autoritarias en cierto sentido. Y también algo que el mismo Bosch identificó y sobre el cual él resaltaba un riesgo, que era la composición de los miembros del PLD en términos de clase. El tema de la pequeña llegó burguesía. a renunciar en un momento determinado. El tema de la pequeña hablando. burguesía. Y él analizó mucho eso, ¿verdad? La ideología aspiracional de la pequeña burguesía y cómo eso... Yo creo que el PLD tuvo, y esto, en esto coincido con Matías, el PLD tuvo dos etapas. Una hasta el 90 y luego del 90 para acá. Creo que fue totalmente distinto. Y hay también un recorte programático en el origen, ¿me entiendes? Respecto a todo el tema, por ejemplo, de las transnacionales mineras. Totalmente. Que ya en el 90 a Don Juan, y eso hay videos ahí creo que hay un video de una intervención que él tuvo en el tema agrario. en la Cámara O sea, Dominicana de Comercio. entre el contenido de la Constitución del 63 sobre la problemática agraria y la actitud posterior, incluso al inicio mismo del PLD, hay un retroceso. Sí, no, yo creo que esas personas que estuvieron alrededor de él influenciaron mucho en cambio de ciertas posiciones, y yo entiendo que no eran tanto el punto de vista de un cambio de sus convicciones, sino más tal vez lo entendían que había que dar paso táctico. Recuerden, en el 90 estamos hablando de la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, etcétera. O sea, el inicio del consenso de Washington. Y yo he visto videos de Bosch hablando de venta de empresas públicas, Sí. de liberalización de la economía. Sin duda influye el neoliberalismo Totalmente. en el PLD. Y creo que las personas que lo rodeaban, que manejaban la propuesta económica del PLD, pues ya Juan Bosch estaba, ¿verdad? Claro. Con limitaciones. Con limitaciones. Bueno, vamos a pausar para entonces cerrar este programa de hoy con los relaciones. ¿Cómo rescatar los valores de la Constitución del 63 tan valiosos en el presente, ¿no? Pausamos. Cuidado. Tiro al blanco.